Ejercicio de movimiento armónico simple. Se tiene que la aceleración de un objeto que se mueve con movimiento armónico simple está determinada por la ecuación aceleración en función del tiempo es igual a 10 por pi elevado al cubo por el coseno de pi medios por el tiempo, centímetros sobre segundos al cuadrado. Entonces el objetivo de este ejercicio es determinar las ecuaciones de posición en función del tiempo, velocidad en función del tiempo, la aceleración que la tenemos en el enunciado del ejercicio, determinar la frecuencia angular, determinar el periodo, determinar la frecuencia, los valores máximos y realizar una de las gráficas. Entonces, como nos dan la ecuación de aceleración en función del tiempo, debemos compararla con la ecuación general, que es esta que está aquí. Entonces, simplemente la colocamos en la parte de abajo, aceleración en función del tiempo, es igual a menos amplitud por la frecuencia angular elevada al cuadrado por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo. Por comparación, entonces podemos deducir que la frecuencia angular es igual a pi medios. Recuerden que las unidades se dan en radianes por unidades de segundo. Luego, ¿qué más podemos deducir acá? Observen que antes de la función trigonométrica coseno tenemos en la ecuación que nos dan tenemos una magnitud que es igual a 10 pi al cubo y en la ecuación general tenemos dos magnitudes físicas. Entonces, cuando tenemos esta situación, simplemente debemos igualar estas dos cantidades. Y como ya conocemos el valor de la frecuencia angular, entonces despejamos el valor de la amplitud. Y nos queda entonces que 10 por pi elevado al cubo, que es la cantidad que tenemos en la ecuación que nos da el ejercicio, y lo igualamos a menos amplitud por la frecuencia angular al cuadrado. Entonces observen, tenemos que despejar la amplitud. Entonces, el valor de la frecuencia angular está multiplicando y simplemente lo pasamos al otro lado de la igualdad, a dividir. Y nos queda que 10 pi al cubo sobre la frecuencia angular al cuadrado es igual a menos la amplitud. Recuerden que para que una magnitud física quede totalmente despejada debe estar a un lado de la igualdad sola, debe ser positiva, debe tener como coeficiente 1 y exponente 1. Entonces la única condición que no se cumple es que está negativa. Entonces simplemente multiplicamos a ambos lados por menos 1. Y nos queda lo siguiente, 10 por pi elevado al cubo sobre la frecuencia angular. Como ya conocemos el valor, entonces simplemente lo elevamos al cuadrado. Y esta cantidad elevada al cuadrado nos da pi al cuadrado, 2 por 2 nos da 4. Y este es el valor de la amplitud. Entonces, simplemente colocamos acá el 1 y aplicamos la ley de extremos y medios o la ley de la oreja. Y nos queda que 4 por 10 nos queda 40 pi al cubo. Y nos queda que 1 por
pi al cuadrado nos da pi al cuadrado. No se nos puede olvidar que al haber multiplicado por -1, entonces esta magnitud nos queda positiva, pero aquí esta expresión nos queda con signo menos. Entonces aquí debemos colocarle el signo menos. Y simplificando, entonces este pi al cuadrado lo podemos simplificar con el cubo y nos queda entonces que la amplitud es igual a menos 40 por pi y las unidades de longitud son centímetros. Entonces ya conocemos tanto el valor de la frecuencia angular como de la amplitud. Vamos a colocar los valores por acá. Entonces tenemos que la frecuencia angular es igual a pi medios radianes por unidades de segundo y la amplitud menos 40 pi. Esos son centímetros. Ahora, vamos a despejar el periodo. Entonces, con base en la ecuación número 4, observemos que simplemente para que el periodo quede despejado de esta ecuación, debemos intercambiar estas dos cantidades físicas. Entonces, nos queda que el periodo es igual a 2pi sobre la frecuencia angular, pero como la frecuencia angular ya la conocemos, que es igual a pi medios, la reemplazamos. Le colocamos un 1 en el denominador de la cantidad de arriba y aplicando extremos y medios o la ley de la oreja, nos queda que esto es igual a 4pi sobre pi. Simplificamos esta constante y nos queda que el periodo es igual a 4 segundos. Como la frecuencia es el inverso del periodo, entonces simplemente la frecuencia de este movimiento es igual a 1/4 y las unidades son hertz. Ahora, vamos a determinar las ecuaciones de posición y velocidad. Nos guiamos con la ecuación general de la posición. Entonces tenemos que la posición en función del tiempo es igual a la amplitud. La amplitud es menos 40 pi. Luego viene la identidad trigonométrica coseno. Y el argumento de esta función trigonométrica es la frecuencia angular por el tiempo. Como la frecuencia angular ya la conocemos, entonces nos queda que reemplazamos pi medios y lo multiplicamos por el tiempo. Y las unidades, como estamos hablando de la ecuación de la posición en función del tiempo, entonces las unidades son centímetros. Y esta es la ecuación de la posición en función del tiempo. Se deja expresada de esa forma
porque aún no hemos reemplazado el tiempo. Ahora, la ecuación que nos falta es la velocidad en función del tiempo. Reemplazamos las variables por los valores que hemos obtenido y tenemos que es menos amplitud, menos 40 por pi, multiplicado por la frecuencia angular, pero la frecuencia angular es igual a pi medios. Esto multiplicado por una función trigonométrica seno por la frecuencia angular por el tiempo. Y las unidades de la velocidad se dan en centímetros sobre segundos. Cuando nos dan esta ecuación, determinamos si podemos simplificar. Entonces, observen que le podemos sacar mitad y nos queda que la ecuación de la velocidad en función del tiempo es igual a menos 20 y pi por pi, entonces nos da pi elevado al cuadrado por la función trigonométrica seno de la frecuencia angular al cuadrado por el tiempo. Y esta es la ecuación de la velocidad en función del tiempo. Ahora nos piden los valores máximos. Entonces, los valores máximos se obtienen cuando esta parte que está aquí, el coseno de omega t, es igual a más o menos 1. Entonces, tenemos que la posición máxima, x máxima, entonces se obtiene cuando la función trigonométrica con su argumento es igual a más 1 y a menos 1. Entonces simplemente es igual a más o menos y nos queda esta cantidad que tenemos en la parte izquierda de la función trigonométrica. Entonces esa es la posición máxima. 40 por pi y las unidades son centímetros. Recuerden que el movimiento armónico simple es un movimiento oscilatorio que a partir de un punto de equilibrio se desplaza en forma simétrica a ambos lados. Entonces por eso tenemos un valor máximo y un valor mínimo, tanto para la posición como para la velocidad y la aceleración. Entonces, la aceleración máxima, la velocidad máxima, perdón. Entonces la velocidad máxima tenemos que es igual a más o menos cuando la función trigonométrica con su argumento sea igual a más 1 y a menos 1, entonces nos queda simplemente 20 por pi al cuadrado. Y las unidades son centímetros por unidades de segundo. Esta es la velocidad máxima y la aceleración máxima la obtenemos cuando la función trigonométrica con su argumento sea igual a más 1 y a menos 1, entonces nos queda que es igual a 10 por pi al cubo. Y esto, las unidades son centímetros sobre segundos al cuadrado. Ahora, vamos a realizar una de las gráficas. Entonces vamos a realizar la gráfica de posición en función del tiempo. Simplemente, entonces le damos valores, vamos a determinar 10 valores, empezando con 0 segundos. Y el valor máximo que vamos a tomar es el periodo del movimiento, entonces 4 segundos.
El 4 lo dividimos entre 10 y nos queda que lo podemos hacer en pasos de 0.4. Entonces 0,4 segundos, 0,8, 1,2, 1,6, 2, 2,4, 2,8, 3,2, nos falta un cuadrito, 3,6 y 4. Y 4 segundos. Algo importante que deben tener en cuenta es que la calculadora debe estar en radianes. Entonces simplemente para verificar que está en radianes, ustedes pueden hacer hallar coseno de pi y les debe dar -1. Con esta operación pueden corroborar que la calculadora está en radianes. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Miren, vamos a reemplazar los valores de cada uno de estos tiempos en esta ecuación. Entonces, bueno, algo que podemos hacer es no reemplazar el valor de pi. Entonces nos queda de la siguiente forma. O sea, ese valor lo vamos a colocar ahora en el eje. Entonces me queda de la siguiente forma, miren. Aquí me queda cuando el tiempo vale 0, aquí me queda -40. Aquí me queda -32.36. Cuando vale .8, -12,36. $12,36. $32,36. $40. $32,36. $12,36. Menos 12,36. Menos 32,36. Y menos 40. Observen que los resultados se repiten porque es una función periódica. Entonces la vamos a dibujar. Pero antes es importante también, si les dan el valor de un tiempo, digamos, calcular la posición, velocidad y aceleración, supongamos que les den el tiempo igual a 2/3 de segundo.
Entonces, simplemente ustedes lo reemplazan el tiempo en cada una de estas posiciones. El argumento, observen que el argumento simplemente tienen ustedes aquí pi medios y al multiplicarlo por el tiempo que les dan por 2/3, entonces simplifican, observen, simplifican el 2 con el 2 y les queda pi tercios. Entonces hay una tabla que yo les di de ángulos notables donde está el valor del seno y coseno de pi tercios. Entonces el seno de pi tercios, es igual a raíz de 3 sobre 2 y el coseno de pi tercios es igual a 1/2. Entonces observemos lo siguiente. Ya podemos borrar estas ecuaciones que están acá. Entonces, miren, tenemos que la posición cuando el tiempo vale 2/3 de segundo, entonces es igual, miren, menos 40 pi, entonces multiplicado por el coseno de pi tercios, entonces tenemos que el coseno de pi tercios lo reemplazamos y es igual a 1/2. Simplificamos y esto me da mitad 20, entonces nos queda menos 20 por pi. Y recuerden colocar las unidades, esto está dado en centímetros. Entonces este es el valor de la posición cuando han transcurrido 2/3 de segundo. Ahora, ¿cuál será el valor de la velocidad cuando han transcurrido 2/3 de segundo? Entonces, miremos, la ecuación ya simplificada es menos 20 por pi al cuadrado. Y esto lo vamos a multiplicar por el seno de pi tercios, que es raíz de 3 sobre 2. Miramos que podemos simplificar. Mitad 10, entonces me queda menos 10 raíz de 3 pi al cuadrado. Y las unidades, coloquémosla acá. Entonces la velocidad para 2/3 de segundo, entonces es igual a menos 10 raíz de 3. El pi lo pueden dejar expresado ahí, no hay necesidad de que lo reemplacen, y recuerden que las unidades son centímetros sobre segundos. Entonces ahí tienen el valor de la velocidad para ese determinado tiempo. Y ese es el valor de la posición para ese tiempo. Y entonces el valor de la aceleración nos queda que es igual a la aceleración para 2/3 de segundo. Entonces es igual, mire, a 10 por pi al cubo multiplicado por el coseno de pi tercios, que es igual a 1/2. Simplificamos y esto me queda que es igual a 5 por pi al cubo, las unidades centímetros sobre segundos al cuadrado. Y ese es el valor
de la posición, velocidad y aceleración para un determinado tiempo. Bueno, ¿cómo realizar una gráfica? La gráfica que escogimos es posición en función del tiempo. Previamente hemos hallado los valores. Recuerden algo importante, que la calculadora debe estar en radianes. Entonces simplemente miramos cuál es el valor máximo y el valor mínimo, tanto en la variable independiente como la variable dependiente. La variable independiente en este caso es el tiempo, lo vamos a dibujar en el eje X, tiempo, las unidades son segundos, y la variable dependiente es la posición, la vamos a dibujar en el eje Y, posición en centímetros. Una recomendación práctica para realizar una gráfica es que los ejes los debemos escalar en múltiplos de 1, de 2 o de 5, es decir, de 1 en 1, de 10 en 10, de 100 en 100, de 2 en 2, de 20 en 20, de 200 en 200, de 5 en 5, de 50 en 50 y de 500 en 500, etc. Entonces observen que para escalar el eje vertical, cuyo valor mínimo es menos 40 y más 40, lo podemos hacer en múltiplos de 10 en 10. Entonces, si este es el 0, lógicamente aquí vamos a tener 10, aquí 20, 30 y 40. Y en la parte negativa menos 10, menos 20, menos 30 y menos 40. Ahora, para escalar el eje del tiempo, entonces lo podemos hacer en múltiplos de 5, es decir, de 0.5 en 0.5. Entonces, aquí me quedaría que esto es 0.5, aquí sería 1, 1,5, 2, 2,5, 3 y 3,5 y 4 segundos. Ahora simplemente ubicamos los puntos. Entonces, para 0 segundos el valor es menos 40. Entonces 0 segundos, el valor es menos 40, estar ubicado acá. Para punto 4 segundos, aproximadamente menos 32. Entonces aquí tenemos 5.4 segundos, sería un poquito más atrás de 0.5, y aquí tenemos que esto es menos 30, entonces menos 32 lo aproximamos más o menos por acá. Punto 8 menos 12, 36. Punto 8. Entonces esto es menos 10. Más o menos por aquí, menos 12. Entonces acá. 1.2, 12,36. Entonces 1.2, 12,36. Aproximadamente por acá. 1.6, 32, 36. 1.5, 1.6. Aquí tenemos que esto es 30 y esto es 10. Entonces 1.6, 32 por acá. Y 2 segundos, 40. Entonces tenemos acá. Luego 2.4, 32.36. Más o menos por aquí. 2.8, 12,36. Aproximadamente nos da por acá. 3,2 menos 12,36. 3,2 menos 12,36. Y 4 menos 40. Bueno, 3,2, 3,6.
nos da aproximadamente por aquí y 4 en menos 40. Entonces observen que al unir los puntos se nos forma una onda senoidal. Observen nos podemos ayudar de un curvígrafo o una regla común y corriente. Entonces observen y esta ecuación se repite, es periódica. Entonces, esta es la gráfica de la función x en función del tiempo. Y en esta gráfica no tuvimos en cuenta el valor de pi, por lo que esto que está acá lo debemos multiplicar por esa constante, ¿sí? Entonces, ¿para qué hacemos esto? Simplemente lo podemos colocar de esta forma. O sea, el valor que tenemos acá lo multiplicamos por la constante pi y el valor nos da en centímetros, para que los valores no nos den tan grandes, ¿sí? Y ese es todo el ejercicio. Espero que les sea de ayuda para que puedan realizar el taller de movimiento armónico simple. Hasta pronto.